Sin duda, Super Mario 64 marcó un antes y un después en la historia del videojuego. Significó el debut del fontanero en las 3 dimensiones, y aunque no fue el primer juego de plataformas en utilizar este tipo de gráficos, sí fue el que sentó las bases de cómo debían serlo. No solo eso, sino que cambió la jugabilidad tradicional de pasar los mundos yendo del principio del escenario hasta llegar al final por una mecánica basada en misiones, pudiendo hacer varias incluso en un mismo mundo. Esto lo llevó a la fama, hasta el punto de que, incluso a día de hoy, se sigue notando su influencia en muchos títulos de plataformas. Influencia que lleva a muchos a dejar volar su imaginación, pensando en ideas tan diversas como por ejemplo, cómo hubiera sido un Mario 64 en 2 dimensiones, y más aún, que el mismo fuera para Super Nintendo. Pues déjame decirte que a alguien se le ocurrió y lo hizo, con unos resultados que veremos a continuación. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Super Mario 64 sobre 4, que es como se pronuncia, es un ROM hack del Super Mario World que busca representar cómo hubiera sido el juego de Nintendo 64 del fontanero en 2 dimensiones y en Super Nintendo. El mismo fue creado por Hackfijik en el 2013, por lo que tiene sus añitos encima. Sin embargo, el planteamiento mostrado es muy bueno, y al menos yo no lo he visto replicar en algún otro ROM hack de esta consola. La historia nos cuenta brevemente cómo Bowser ha secuestrado a la princesa y a las Power Star, así que nuestra misión es recuperarlas. Visualmente no es algo nunca visto en Super Nintendo, pero aún así cumple con su cometido y salvo los fondos y el mapa del mundo, todos han sido hechos por su creador, por lo que nos encontramos ante un juego con un estilo característico y único. Los enemigos casi siempre son Goombas, Koopas y Hammer Bros, estos últimos muy molestos, siempre lo han sido. Aunque los gráficos son muy propios, no podemos decir lo mismo de la música, ya que se utilizan melodías ya conocidas de títulos como Mario 64, Mario Land, o New Super Mario Bros. Sin embargo, existe un problema con el sonido, y es que en algunos emuladores no reproducen las tonadas de forma adecuada, como me pasó con el SNES 9X. Así que, ojo pelado, los controles han sido modificados un poco con respecto al Super Mario World. Tanto con B y A saltamos, por lo que el salto giratorio no existe. Con el Y corremos, y si vamos con viaje, Mario se desplaza con los brazos extendidos. Tal vez la mayor novedad es poder caer sentado con el botón R. Una de las características más representativas de Mario 64 es que va de misiones. De igual forma, aquí tenemos que conseguir diferentes objetivos en cada escenario, como coleccionar las 8 monedas rojas de cada etapa, derrotar a enemigos como algo parecido a Rainbow On, o eliminar todos los Goombas del escenario, e incluso transformarnos en Metal Mario y acceder a una etapa estilo el primer Super Mario Bros. Tenemos 2 estrellas por cada mundo, y solamente tenemos 3 mundos en total en este hack, seleccionables en el mapa del mundo sin ningún orden establecido, por lo que se hace bastante corto. Tenemos acceso al castillo, pero salvo que podemos cambiar 100 monedas por una vida, no hay mucho más. Todas las puertas van a dar al mismo mapa. No morimos de un golpe, sino que tenemos un círculo que representa la energía que poseemos, pudiendo recibir un máximo de 4 toques. La misma se puede llenar con monedas. También posee detalles iguales al Mario 64, como la posibilidad de subirnos a los árboles. Y salvo algún defecto en el diseño de escenarios, con la posibilidad de quedarnos trabados, se juega y se disfruta bien. En fin, una interesante nueva forma de jugar Mario 64. En conclusión, una curiosa y muy buena forma de interpretar
la primera aventura tridimensional del fontanero para la Super Nintendo. Un concepto que, lamentablemente, se ha desperdiciado, ya que el autor, Hack Fijik, lo dejó abandonado hace ya más de una década, y nadie lo ha querido retomar. El hecho de saber recrear de una manera imaginativa las características del Mario 64, tomando en cuenta las limitaciones, es algo digno de elogio. Ojalá sirva de ejemplo y podamos ver algo parecido en un futuro. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Super Mario 64 sobre 4? ¿Muy interesante su propuesta? ¿Odias a los Hammer Bros? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que puedes contribuir al mejoramiento del canal mediante brindarme un coffee o a través de PayPal. Los enlaces están en la descripción. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.